Bueno, íbamos en la cuestión del cuello del sacerdote, que se le ha puesto una especie de cuello, una especie de cuello que es cuello, y para que no se rasgara a la hora de meterse. Se le pone como seguridad, y es algo que hizo Caifás, ¿cierto? Rasgó su vestidura. Rasgó su vestidura, y de ese momento deja de ser que sacerdote, ¿cierto? Para darle paso a otro sacerdocio. Acordémonos que el sacerdocio vuelve y toma sobre todo auge en Yohanan Hamartis, o sea, en Juan Bautista. Pero ¿cuál sacerdocio? El sacerdocio según el orden Melquisedec, no el sacerdocio según Baikra, no, según Levítico, no. Queda el sacerdocio según Melquisedec. Se produce nuevamente el auge, el retomar el sacerdocio. ¿Sí? Acordemos que el sacerdocio levita es simplemente una radiografía, es una sombra, y que el mayor bendijo al menor, y que Melquisedec bendijo en Abraham, que tenía a Leví en sus hombros. Dice así la bendita Torá. Bueno, vamos a Shemot, Éxodo. ¿Cómo dice el Misbot, por favor? Misbot número 102. Kohanim, sacerdotes, coman la carne de las ofrendas Hatat y Asham. Shemot, Éxodo 29:33. Entonces estamos hablando del sacrificio Hatat. Para los que vieron el manual de los sacrificios, ¿qué es el sacrificio Hatat? Leamos el pasaje. Ya, Shirley, ¿cómo es, mijo? Dice, ellos deberán ingerir esas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados. Ninguno ajeno podrá comer de ellas porque son sagradas. Vuelvo a leer todos. Ellos deberán ingerir esas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados. Ninguno ajeno podrá comer de ellas porque son sagradas. Lee por favor dos pasos antes para que entendamos todos de qué se trata, ¿no? De qué se trataría eso. Desde el 31. Bueno, gracias. Deberás tomar el carnero de la consagración y cocinar su carne en el lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan del canasto en el patio de la tienda del encuentro. Ellos deberán ingerir esas ofrendas para obtener por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados. Ningún ajeno podrá comer de ellas porque son sagradas. Primero de todo, ¿no? ¿Qué significa el sacrificio Hatat? Eso viene de un hebreo, ¿cierto? Del hebreo 2398. Tienen a la mano, ¿no? Entonces busquen Baikra, Levíticos 4, 1, 5 al 13, y por ahí está la palabra sacrificio. Al encontrar la palabra sacrificio se encuentra el hebreo es Hatat. Alguien que lea conmigo Baikra, su merced, o Levítico capítulo 4, del 1 al 5, rápidamente. 4, 1 al 5. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, Sí. habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Hashem por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Hashem. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. ¿Sigo? Sí. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Hashem hacia el velo del santuario. Bueno, a este sacrificio, ¿cómo se le llama? Sacrificio Hatat. ¿Por qué se hacía un sacrificio Hatat? ¿Cuál era por hierro, ¿no? Dice que por hierro. ¿Qué es un hierro? Pecar sin saber. No un hierro, sino un hierro. Hierro. Con hierro. ¿Qué es? Sí, por sin saber. Porque no sabía. ¿Cómo? Por desconocimiento. O sea, yo lo hice y... ¿sí? Sin saber. Y si yo lo sabía pero lo interpreté mal, ¿podría ser un hierro? Sí.
O sea, yo lo utilicé mal, por ejemplo. Yo siempre consideré que el día de reposo era el domingo y lo celebré con motivo de conciencia limpio, es decir, nada me acusó, porque a mí al fin y al cabo pues nadie me enseñó. Pues yo fui los domingos porque para mí el domingo era reposo, porque a mí me enseñaron que como Jesucristo resucitó el domingo, entonces pues yo me reuní el domingo. Entonces, tal cual, ¿cierto? Eso sería una transgresión a la ley. Sí, porque independientemente de cómo yo lo haga, es transgresiones, por decir, está cualquier tipo de código, digámoslo laboral. Laboral dicta algunas normas de cómo hacer contrato, y yo lo hice de una manera diferente. Igual a mí me pueden demandar, porque aunque yo tuve la intención de hacerlo bien, no lo cumplí según ley, y por eso me pueden castigar. Correcto. La ignorancia también es pecado, ¿no? ¿Da qué, mijo? La ignorancia. La ignorancia también es pecado. El sacrificio de Hatat. Para los Hatat no es lo que tiene que ver con los no. Yo solo Con los me pecados. Con los No, no es. mandamientos negativos. Sí, creo que ese no es el que es muy similar al. Asham. No, el Asham es para los sacerdotes. Hay uno para los sacerdotes. No, en el corte del becerro no tiene similar como al sacerdote. Chelahim. Al Chelahim, se parte en tres Partido en tres partes. Eso es lo mismo. Pues la diferencia fundamental con el Hatat y el Asham es que el Hatat es que yo no me doy cuenta que está mal. O sea, yo después del tiempo me doy cuenta, oiga, esa acción que yo hice en el pasado estuvo mal. Y el Asham es que a usted le digan que eso estuvo mal. Esa es la diferencia puntual entre Hatat y Asham. Bueno, desde el Hatat yo mismo me doy cuenta, Ajá. ¿cierto? Yo ahí te dije, porque nadie me explicó. ¿Cómo? A mí no me explicó el domingo, nadie me lo explicó, solamente cuando empecé a estudiar mis raíces me di cuenta que ha caído pues en un grave error. Digamos así que nadie me hizo caer en un error. Eso sería un Hatat. A decirle, ese es, no digámoslo así, como el llamado a atención que alguna autoridad pudiera hacer sobre mí, que sea más directo. Por ejemplo, no hagas esto, porque está escrito en la Torah. ¿Cierto? Ese sería un qué, Asham. y el otro es el que estamos viendo es un Hatat. Es el que dice Misbot. Vuelve y léenos el Misbot, por favor. Que los Kohanim Escuchen. coman la carne de las ofrendas Hatat y Asham. Que los Kohanim, o sea, los sacerdotes, coman La carne de la ofrenda Hatat y Asham. de la carne, Hatat, Y Asham. Dice de la ofrenda. de la carne. Dicen coman la carne de las ofrendas Hatat y Asham. coman. De la Hatat, ¿cierto? La Hatat. La Hatat, la ofrenda Hatat era como una especie de no era la misma cantidad para una persona que era de jerarquía a una persona que no fuera de tanta jerarquía. Es decir, no se establecía como un cordero para todos. Si un sacerdote hacía un Hatat, ¿qué pasaba? Un becerro. Para que ya. Y si un man como yo, el vulgo, Una cabra. O un cordero. un cordero, ¿cierto? La capacidad económica de la persona. Creo que la mínima era esa. No, en un error de harina, ¿esto no explica? Sí, pero en la minja. En este no. En este no. Pues no. Una paloma tampoco. Sí, 2 palomas. En esta no. En esta se hacía lo de la carne, porque dice, por eso dicen Misbot. Vuelve y léelo, carne. No puede haber error en la mentira. Que los Kohanim coman la carne de las ofrendas Hatat y Asham. Coman la carne, es un Misbot, que ellos deben comer de la ofrenda. Era un Misbot, porque hoy no. Ellos siempre tratan el tiempo presente porque obviamente están eligiendo el templo, ¿no? Pues tal vez el Misbot como presente. ¿Qué más podemos decir entonces? De acuerdo al mandamiento. ¿Cuál era el sentido? Bueno, es una reconciliación, ¿no? ¿Qué se hacía con los sacrificios? ¿Qué era el verdadero sentido del sacrificio? ¿La idea de tipo de sacrificio? Que usted no lo llevara. O sea, que usted llegara al punto donde usted no pecó para matar a un inocente. ¿Cómo? Que usted llegó al punto de no pecar para matar a un inocente. O sea, la idea era no pecar. Llevar la menor cantidad de sacrificios posibles. De aprender hay dos cosas. Aprender, obviamente en la lectura,
o sea, en la comunicación, pero también aprenderlo en su interpretación y aprenderlo también en su aplicación, que esa es la parte que todos tenemos, como dirían los costeños, un fallo. Sino que la aplicación se nos distorsiona en algunos misbot. ¿Estamos? Sí. ¿Qué más preguntas puede haber sobre ese misbot? Es un poco complejo porque obviamente tocará estudiar lo de los sacrificios, el Hatat y el Asham, ¿no? ¿Dice Asham? Sí. Bueno, del Hatat después hierro, ¿cierto? Algo que nadie me explica, pero que yo después me doy cuenta de que está mal. ¿Y el Asham qué es? ¿Que alguien le dice a usted que está mal? O sea, uno es de reflexión propia y el otro es que otra persona le dijo, estaba mal. Y también el Asham para cuando, por ejemplo, yo tenía algo consagrado a Dios y ese algo por ejemplo, se impurificaba o se incompletaba. Vamos a suponer que yo tengo el diezmo apartado, ¿sí? Sí. Y vamos a suponer ¿En esa época? Sí. Digamos el diezmo agrario, ¿no? Entonces yo llevaba, digamos, mi diezmo era un bulto de arroz. Yo llevaba el bulto de arroz en el camino, yo no me di cuenta que estaba roto el bulto. Yo me di cuenta cuando estaba en la ciudad que lo que yo empaqué es diferente. Entonces yo presentaba esa cantidad que me quedó y presentaba además de eso un sacrificio a Cham diciendo que yo me equivoqué trayendo lo consagrado para Dios. En ese caso el diezmo. No, vuelve a hablarlo despacio. Vuelve al bulto de arroz. ¿Qué pasa con el bulto O sea, de yo llevo el arroz? bulto de arroz de un lugar a otro. Sí. Y en el camino yo no me di cuenta que el bulto estaba roto. Algo pasó con el bulto. Sí. Se incompletó la medida del diezmo. Sí. Entonces yo para presentar eso incompleto, yo lo completaba, digamos, yo lo presentaba junto a un cordero, un sacrificio. Que ese sacrificio era un Asham. Creo que se llama Asham Geselot. Creo que se llama así, el tipo de Asham. Hay otro Asham cuando se va a tomar... No Un acuerdo, voto, ¿no? por ejemplo. Sí, un voto, cuando se rompe un voto, y hay otro que es por la mujer. Sí, Firúa, Pero en ese ejemplo que puso Sergio, cuando él lo ponía, digamos, yo no veo como la culpa del hombre de no querer cumplir bien El mandamiento. el mandamiento. Con el ejemplo que está poniendo del bulto de arroz. Sí, porque digamos, si No hay en el una camino, no hay una si en intencionalidad el de camino votar. se le caen una libra, o sea, se le Sí, corta el está. camino, se le va regando. Y uno no se da cuenta, pero uno desde que partió lo puso con la medida estipulada. Sí, yo te entiendo. Yo diría más bien, ¿el sacrificio a qué me está llevando? Yo tengo una discrepancia. Igualmente, eso que se cayó, un no, animal lo va a pero, consumir. discúlpame, ¿el sacrificio a qué me está llevando? O sea, ¿qué quiere el misbot? En el caso del Asham, ¿cierto? ¿A qué me está llevando? Si yo, por ejemplo, listo, Sergio tiene ese ejemplo, digamos que yo tengo unas 10 peras entre un bulto y al bulto se le abrió un hueco y se salieron 2 peras. Entonces yo no llevé ya la medida efectiva, ya no llevé lo que realmente debería llevar ante el Eterno. Entonces se hace un sacrificio por esa falta, ¿correcto? ¿Qué me estaría llevando el Creador? ¿A qué me lleva el Creador entonces en ese tipo de sacrificio? A ser dedicado y cuidadoso, ¿no? Eso. Acuérdate que la accidentabilidad No se puede llevar en más. cualquier trabajo, como estaba diciendo Claudia, la accidentabilidad en cualquier trabajo pues se la cobran. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajaba y en el caso, su merced que también creo que trabajó en esa área, en el área de los vinos, una vez se llama una caja y la caja se abre por la parte de abajo y las botellas salen a correr contra el piso. ¿Sí? Entonces en esos casos, Sí, o cuando uno lo descorcha se le va, dime, o cuando uno lo descorcha se le va Vidrio. algo de, no, vidrio no, el corcho. del corcho adentro. No, pues, ¿quién va a recibir algo así? Eso nos lleva al Creador a ser cada vez más preventivos y a ser más meticulosos a la hora de presentar una ofrenda. Que yo creo que la otra, en ese momento, sobre todo el primer impacto que uno tiene es un impacto de como de desolación, como de molestia, ¿cierto? Que no le ha pasado eso, pero cuando uno vuelve y alza una caja, como en mi caso, que me ocurrió con unas botellas, yo ya le metía la manito por debajo. Entonces yo la veía y le miraba las cinticas y miraba las cintas y realmente estaba bien puesta, entonces ya no la cargaba, es más, aprendí a cargarla de otra forma para que no salieran a correr, ¿cierto? Entonces, con el fin de hacer las cosas que, pues lo mejor posible, ¿vale? Eso es el Asham, ¿cierto? En ambos, el Asham está dividido en varias partes. Dice, voy a leerlo rápidamente. Dice, hay un Asham por las cosas sagradas, por una duda ante una falla,
por la disputa o restitución económica, que es la que estamos enfatizando ahorita, por relaciones con mujer sierva no redimida. Esa, Sirufa, algo así. No, Harufa. Haruma. Dice, está la Sham Nasir, que es por la pérdida del voto nazareo, por la pérdida, no por el cumplimiento, sino por la pérdida. Que en algún momento con lo que hizo Sansón le hubiera tocado hacer este tipo de sacrificio a Sham. Él perdió el voto, ¿no? ¿Cuándo? Cuando tocó el león. Incluso si uno lo ve bien, yo creo que perdió el voto cuando tocó la quijada de burro. Dice que mató unos no sé cuántos soldados y dice que cogió con una quijada de burro fresca. ¿Fresca dice? Sí. Dice Asha Metzorar, dice persona que sufre de Tetzarat. Para esas acciones que yo estoy diciendo, se hacía un sacrificio que llamaba Asham, ¿cierto? Dice, culpa o falla la ofrenda por el pecado de expiación, una infracción. Ser culpable, ser castigado, ser culpable o perecer. Las razones de estos sacrificios es que este sacrificio se traía por realizar cambios o incumplir en algo relacionado con las cosas consagradas al Eterno. Habla como de las cosas que, por ejemplo, el voto nazareo era una consagración, ¿no? Con las cosas que yo pues consagrar. Miren esto porque yo me estoy haciendo de cabeza y es que, por ejemplo, nosotros en las congregaciones nos hacían llevar unos benditos sobres y esos benditos sobres nos hacían traer al mes, ¿sí? Y eso era una especie de pacto que uno hacía y una promesa, porque si yo me lo llevo para la casa es porque me estoy comprometiendo, ¿sí? Y nosotros quedamos como con esas promesas en balso porque muchas veces yo no llevé ese dinero o lo que yo creí que debía llevar. Eso sería algo así como algo que yo consagré y que no cumplí para el día de hoy. Dice, volvamos y repite el mismo de Yasher. Concluimos diciendo que el sacerdote, cuando yo llevaba el Hatán o la Sham, yo estaba en obligación, siendo sacerdote, de comer el sacrificio, ¿cierto? Parte del sacrificio, la carne del sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y cuál sería el sentido que el sacerdote consumiera eso? ¿Por qué yo habría de consumir eso como sacerdote? ¿Cuál sería el sentido que yo llego a donde Aarón o cualquiera de sus hijos? Yo le digo, mire, esto es un Natán, esto es una Sham, ¿sí? ¿Cuál sería ese sentido? ¿Qué papel juego como sacerdote? Bueno, listo, está la carnecita y cojo y eche para adentro, pero... Pues que creo que también se hace con motivo de no desperdiciar tanto alimento, porque incluso el mandamiento dice que lo que no se ha comido al día siguiente debe ser quemado. Creo que es en la Sham, en el Hatat, donde se debe quemar. O sea, una parte se dedica al Eterno, una parte es para el sacerdote y la otra parte, se me escapó ahorita, para que y la otra y lo que quede, o sea, de la parte que uno escoge, creo que se la tiene que comer toda, ¿no? Sí, pero hay una parte que se debe quemar. O sea, si sobra, se ve que si sobra se debe quemar, sí, al día siguiente toda por completo. Vale. Pero, ¿qué sentido? ¿Cuál es el sentido espiritual que el sacerdote coma de eso? ¿El que la lleva come? Pues si lo presenta, sí. Si yo presento una Sham o un Hatat, yo debo consumir. Yo como transgresor. Yo como una parte. Pero creo que eso lo pasa a hacer todos. Dime. Pues léelo, Yasher. Que los Kohanim coman la carne de las ofrendas. Vale, leemos el texto. Shemot. Si yo debo consumirlo, yo que lo llevo, debo consumirlo. Ese tipo de sacrificio, sí, creo que solamente son para sacerdotes, porque ellos son los que tienen relación con las cosas consagradas al Eterno, porque no hay algún procedimiento. O sea, yo como relativo de hacer, sí, no podría llevar algo porque yo no tengo ningún tipo de cercanía con el tabernáculo, o sea, dentro de
de, no sé, con la menorá o con ese tipo de cosas. No sé si estoy muy acá. ¿Sí me van a entender? O sea, tú dices que solamente el sacerdote comía en el sacrificio Hatat porque era algo consagrado y él manejaba las cosas consagradas. Exacto. Eso es lo que estoy tratando de entender, ¿cierto? Pero dijimos que consagrar es algo apartar, y si yo apartar, pues pusimos el ejemplo de las peras y de las cosas, porque era algo que yo consagraba, así como el voto nazareo. Aunque el voto nazareo no tiene nada, es una vaina individual. Yo fallo o yo lo ejecuto, yo lo fallo, listo. Mi pregunta es, si la persona que llevaba el sacrificio, comía el sacrificio, No, yo creo que no, porque era caos. ya lee el pasaje, unos 3 versiculitos antes, por favor. Desde el No, 30. pero es que dice, ¿Qué dice? dice, comerá aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Hizo nulo el voto de nazareo porque algo cometió. Ese señor iba y le presentaba la ofrenda al sacerdote. ¿Él consumía eso? ¿O solamente el sacerdote consumía eso? ¿De cuál va? ¿Del jatado o del Hay uno que sí se le ocurre a la persona que lo lleva. Por eso no me acuerdo si es por la Shelamín, pero es de agradecimiento que le corresponde. Es el chelamín. Le corresponde En el la Hatat, parte- en el le Hatat, corresponde no. la espaldilla. No, en el Hatat no. ¿Y el- No. La persona no, solo el sacerdote. Solo el sacerdote. ¿Por qué ¿por qué la persona no lo consumía? Pues porque era su pecado. ¿Cómo? El que llevaba las culpas de todo era el sacerdote, por eso consumía el sacrificio. Y tú llevarás las culpas de ese sacerdocio encima de ti. Este es un Deuteronomio, creo. Entonces, ¿el paciente comía? No. Palabras coloquiales colombianas. Hermano, qué pena, pero es que acabo de entender que es Shabbat y que no es domingo. Entonces yo iba y presentaba un sacrificio por haber cometido esa falta durante un tiempo y haberlo hecho por desconocimiento. ¿Cierto? En el otro tipo de sacrificio, son por las cosas consagradas. ¿Sí? Entonces, mi hijo estaba consagrado, pero resulta que yo, por ejemplo, se me dio por darle uvas pasas y eso estaba prohibido. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Llevar un sacrificio al sacerdote y de ese sacrificio él comía la carnecita que yo llevaba, no porque tuviera hambre el tipo, no, para que entendiera y comprendiera, ¿cierto? Que yo no tenía acceso a ese sacrificio, o sea, yo no comía. Hay otros sacrificios en el que yo sí como y él come, ¿cierto? La parte A y la parte B. ¿Ve? ¿Qué hice? Bueno, entonces, redondeemos el misbot, es que en los dos tipos de ofrenda, en la ofrenda Hatam y Asham, se llevan sacrificios, ¿sí? Y en ese el sacerdote consume. Eso era un mandamiento para ellos, era obligación hacerlo, es decir, ellos no se podían decir yo soy vegano o soy vegetariano, tenían que consumirlos, porque era parte del rito. Para que el sacrificio como tal fuera acepto, tenían que consumirlo. Rato ante los ojos del Eterno. Correcto. Vamos en las ofrendas. Cierto que el sacerdote debería consumir, ¿no es cierto?, de las ofrendas. Estos son mis bots, ¿cierto, Claudia? Ok. Misbot, ese es el misbot número 102, ¿correcto? El misbot 103 tiene que ver algo muy parecido. Cuéntanos. Misbot número 103. Vale. Que los Kohanim, Sí. sacerdotes, quemen el incienso 2 veces por día en el altar de oro. Éxodo 37. Bueno, Shemot 37. Entonces vamos a leer 31 al 7. Shemot 31 al 7. Shemot. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa.
a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Hasta el 7, ¿sí? Sí, señor. Repite por favor el 4, 5, 6 y 7. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemó incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Vamos a leer el mismo en Shemot 37, 25, 28, por favor. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Del altar del incienso, ¿qué significaba? ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál? ¿El Apocalipsis 5.8? Que usted me dijo que la Sí, oración de los santos. lee 5, 6, 5, 7 y 5, 8. Era un momentico, no me tengo a leer eso. Es que- Apocalipsis 5, ¿de cuál? ¿Del 7? ¿Desde el 6? ¿Cómo? Dice, y vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos un cordero estante como inmolado, teniendo cuernos y 7 ojos y 7. Es que creo que estoy en una versión diferente. Apocalipsis 5.8, sino que estoy en una versión diferente. 6, 7 y 8 dijo Sí. Anderson. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 espíritus, señores? ¿Se acuerdan que vimos en la Yeshiva? ¿Quién es? ¿Quiénes son los 7 espíritus? ¿Quién representa los 7 espíritus? Yeshua, ¿correcto? Cuando dice que son 7 espíritus, no es que estén andando 7 espíritus. No. Sí. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mm. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, entonces, ¿qué representa el incienso? Las oraciones. Las oraciones. Entonces, por eso se hacía a en la mañana y al atardecer. Y creo que hay un rito en las sinagogas, no lo tengo muy claro, que ellos hacen algo así por el estilo. Hacen una oración en la mañana y en la tarde que representa el incienso, precisamente. ¿Qué tipo de incienso se utilizaba? Si tú lo miras, está en el paso 22, ¿está? En el dedito suba 22, en el 30, 22. Ahí está el incienso. Dice, habló más Hashem a Moshe diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático. Esa palabra cálamo, ¿usted ha visto los rastas? ¿Me hace un favor de Gonzi? Más la palabra cálamo en hebreo, es tan amable. Ellos consideran que el cálamo era algo, o si no muy parecido o igual a la marihuana. Sí, cannabis. Entonces ellos consideran que cuando se prendía eso, pues, sí, pues imagínense. Entonces ellos queman cálamo en forma. Y ya vimos que el incienso es símbolo de ¿qué? De las oraciones. Si ustedes miran el diseño del Mishkan, van a ver que si usted cuando se entra al lugar santo, en 3D, ¿cierto? Usted entra al el lugar santo, el altar del incienso, se ve no descompensado, pero hay algo curioso,
que se ve no como lo que está colocado aquí, que es la menorá, la mesa de los padres de la proposición y el altar que está al frente. Se ve como muy delgado, ¿sí? No se ve como en equilibrio la parte interna, como si fuera la parte más fina, pues la más, ¿cómo le dijera yo? Sí, de acuerdo al diseño, usted la va a ver como un hilo, ¿sí? Prácticamente, pues ese hilo, bueno, tiene una vaina esotérica, pero representaría más o menos la parte del gozo de nosotros, porque ¿qué hay? ¿Qué más tenía esa especie aromática? Alguna vez lo vimos aquí. ¿Se acuerda que tenía algo que olía muy feíto? Y que esa especie, no sé cuál es de las especies que huelen feíto, era para que trajera un equilibrio. Porque a nosotros pues, nos gustan los olores muy agradables, ¿cierto? Entonces esa pequeña matica de mirra que se le metía hacía que no fuera tan dulce. Entonces traía más un incienso equilibrado en cuanto al olor, ¿sí? ¿Cuál es el olor que a uno le gusta? Pues le gusta el olor a canela, el olor a durazno, maracuyá, que son muy dulces, ¿cierto? Que son bastante dulces. Entonces, si eso usted lo combina con algo que sea, digamos, un olor que no sea tan dulce, que sea más bien como uno que sea, hay uno que trae como el jabón, sobre todo el polvo, trae una fragancia que es como, que hace casi un llorociano. Todo lo que sea lavanda es fuerte. Bueno, entonces ese incienso traía como ese olor para que trajera un equilibrio a mi ser, ¿cierto? Que eso quiere decir que nuestra oración tiene que ser equilibrada, no tiene que ser solamente, como decíamos, hemos usado la palabra, y a veces se usa entre comillas lambonería en las oraciones, ¿sí? Exceso de lambonería. Padre grande, es altísimo, gran poderoso, tú que abriste los cielos y el mar delante de nosotros y nuestros padres cruzaron el mar rojo. Entonces, sí, entonces esa vaina como de lambonería, sino que nuestra oración tiene que ser más equilibrada, más menos emotivo-dinámica, y ser un poco más racional y ser un poco más llevado a lo espiritual. Vuelvo y leo Shemot 38, 9, 10. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso al anochecer. Ahí está el anochecer, ¿cierto? Quemará el incienso, rito perpetuo delante de Hashem por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Vuelvo y leo. No ofreceréis sobre él incienso extraño. O sea, algo que esté entre el 22 y 25 del otro lado. Digo del otro lado porque es mi iglesia al otro lado. Del capítulo donde nos da las órdenes exactas de las plantas que se deben usar. Aquí las traducen como eso, pero si ustedes lo miran en el hebreo, queda muy abierto, o sea, no podríamos saber a ciencia cierta cuáles serían las plantas. Esto pasa como en la fiesta de Sukkot, donde están las cuatro especies, y a ciencia cierta no sabríamos qué especies son las que está diciendo ahí. Caní. Discúlpame. Caní. ¿Cané? Caní. ¿Qué es Sí. caña? Caña. Si tú ¿Deja buscas una cannabis. Bueno, eso está muy cercano, y la otra leía sobre eso, sobre los rastas, porque consumían marihuana, y decían que es que ahí se quemaba, parece ser una especie aromática muy parecida. Entonces, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Hashem. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Se acuerdan quiénes ofrecieron incienso extraño? Nadabat, Nabat, y los dos hijos de Aarón, y quedaron como chicharrón, ¿no? Dice, ni el holocausto, o sea que ese lugar no era para ofrecer nada de eso, no era para ofrecer holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaré sobre él libación tipo alguno, es exclusivamente para quemar el incienso, no se puede mezclar con absolutamente nada. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo y eterno. Esa vez al año, ¿cuándo es? Correcto. Al otro lado le damos el 22, 23, 24. El 23, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. Entonces, me decías que la traducción de cálamo es canap. C-A-N-B. K-U Nun y Hey. Canap.
con H al final, o sea, para nosotros, para el fonema, Cana. Okay. Dice, de casi 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y a la de ello el aceite de la santa unción, superior del ungüento, etc. Bueno, ahora vamos a ver esta vaina. ¿Ese es mi voz número? 103. ¿Cómo? Este es el 103. Listo, vamos a leer 104. Misbot 104. No quemar ni hacer sacrificios en el altar de oro. Shemot 39. Lo acabamos de leer. No ofreceréis sobre él. Vuelve y léelo, por favor, gracias. No quemar ni hacer sacrificios en el altar de oro. Sí, pues creo que ahora lo tocamos. Sí, Misbot 105. Donar el medio shekel cada año. eso está en Shemot, Éxodo 30:13. Shemot 30:13. Habló, Cuenta 13. Habló también Hashem a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Hashem el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Hashem. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Hashem. ¿Hasta ahí? no, sigue leyendo. Vuelve y empiézalo, por favor, para que vindamos los detalles que hay. Acuérdense que nosotros explicamos que los medio cheques en alguna época, ¿cierto? Que para nosotros está prohibido contar qué cosas. Hacer censo. Hacer censo y contar como los enteros, Sí. ¿cierto? Contar, por ejemplo, hay Al 5, hay contarlos, 7. los limitados. Es decir, eso está prohibido para nosotros, por eso se Ya hace un conteo exacto. correcto, se hace representativo, por eso se hace medio shekel. Se cree que por la promesa que se le dio a nuestro patriarca, ¿sí o no? O sea que es incontable, no las podrás contar. ¿De acuerdo? Ayúdame con el pasaje hablan, por favor. Las estrellas. Gracias. Es decir, cuéntala si puede o mírala si la vas a contar o algo Las así. puedes contar. Para demostrarle que Israel es incontable. Porque el día que lo contemos dejará de ser Israel. Por eso evitamos a veces contar los enteros. Sí. ¿Y cómo se podría aplicar hoy en día ese mandamiento? Pues se hace muy cabalísticamente, o sea que no, por ejemplo, si hoy vienen, ejemplo, por decir 25, no contamos 25, pues 12 y media, no los contamos simplemente, porque sería limitar. Sí, y ellos tienen algo cabalístico con el dinero. Exacto. Por ejemplo, que O sea, las primeras con ventas no se cuentan, ni las últimas. Y digamos, en el caso de que en mi trabajo yo lo debo hacer. Pues dale, no, ¿qué pasa? No, o sea, porque obviamente yo tengo que entregar cuentas de Pero- lo que Ah, pero Sí. es diferente. Pero es que O sea, Sentido de por- contar por- a Israel. Ah, No, porque él también Sí, está ese- tomando otro sentido, o sea, por eso yo estoy preguntando, o sea, cómo yo podría mirar ese mandamiento hoy en día, si se debe o no se debe aplicar. Pues la base de eso es el censo, ¿no? De esto es el censo, el base. Pero nosotros sabemos que los misbot, acuérdense que el mandamiento es extenso, o sea, yo lo puedo espiritualizar, pues lo puedo hacer pardés, lo puedo hacer ruso, o sea, lo puedo hacer mucho más literal o lo puedo aplicar, ¿cierto? Entonces, para no limitar, que nuestros labios limiten la acción, nos contamos. Yo, por ejemplo, aquí el grupo, la verdad, no cuento las personas que los chavos. Hay otra cosa en el taxi, por ejemplo, yo no cuento el dinero sino, por ejemplo, hasta la 1 de la tarde. No lo cuento, o sea, lo cojo aparte y empiezo ahí para adelante como otro conteo. Ya. ¿Por qué ese tipo de cabala? No es cábala. Pues digamos así que siento que a veces nuestros labios limitan las cosas. Sí, o sea, por ejemplo, diciendo es que nosotros no somos sino 3. No me gusta eso, porque no sabemos en nuestra simiente cuántas hay. Es que, por ejemplo, miren esto, perdónenme, ¿no? Es que en mi familia solamente somos 3 los creyentes, somos los 3 los hebreos. Puede ser no verdad porque usted ahí puede haber 5 o 6 espermas. Entonces uno puede ser el único hebreo. ¿Me saben entender? Dime. Ah, la llave, no, pero si alguien necesita llaves. Ah, pero ya me las devolvieron.
Sí, bueno, yo soy el único hebreo, ¿no? Porque dentro de ti luego no hay más espermas. ¿De tu descendencia no van a haber más o qué? Te da como limitar. ¿Sí? Me parece contraproducente. La vida y la muerte están en donde, en la lengua, ¿sí o no? A veces decimos que este grupo es grande, o es pequeño con respecto a qué, porque hace 6 años éramos más pequeños. Entonces no sabemos esas comparaciones con respecto a qué. ¿Sí? Nosotros somos pocos, pero podemos ser grandes con respecto a otros, entonces no tiene sentido la aplicación. Esa fórmula voy yo. Entonces, cada quien lo aplicará de otra forma. Yo dije eso, disculpa, lo de Abraham. 5. Dice, Sí, ese el conteo. y el que voy a leer yo dice, Ese. luego vino ahí palabra de Hashem diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora, Ese sí, un poquito más despacio. mira ahora. Lo llevó afuera y le dijo, Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. si las puedes contar. Sí, por eso de ahí nace gran principio del medio cheque de no contar los enteros. Porque si contamos los limitamos. Correcto. Pero por eso no se cuenta. Y entonces Camilo me decía que era una especie de cábala. Yo no llamaría este modo cábala. No. De cábala es como la gente, sí, porque la cábala es, yo estoy listo para recibir, no es algo, la gente, por ejemplo, que nos está escuchando por primera vez, estaría diciendo que eso es como una especie de ¿qué? Agüero. No. Cábala, la palabra cábala es preparado para recibir. Cábala no quiere decir agüero. Por ejemplo, la palabra, no me acuerdo, femenitamente, y recibió Moisés la Torah. Creo que esa palabra recibió es que ver. Viene la palabra cábala, o sea, recibir. Cuando ustedes están ahí sentados, están recibiendo, o sea, que ver, cábala. Y estábamos en qué? Bueno, ahora sí, Betty, qué pena interrumpirte. Vamos al medio shekel. ¿Cómo me encuentro el medio shekel? ¿Qué es medio shekel? ¿Es una moneda? ¿Es un qué cosa? Es un billete o una moneda. Una moneda. Habíamos dicho que el medio, pues, de lo que ahorita estoy toda equivocada, pero el medio cheque no era que eran 20 ciclos, no es que se tuvieran que dar 10 ciclos, sino que interpretativamente podría ser un cheque y o sea, partir la moneda. ¿Me hago entender? Sí, pues sí, creo que en eso quedamos alguna vez, ¿cierto? Sí, O sea, cierto. con la paracha de esta semana, creo que un temita muy parecido en cuanto a eso del conteo, y es en cuántos salieron de nuestra nación. Y matemáticamente no te da el tiempo para que haya salido la cantidad que salió. ¿Se acuerdan que nosotros tocamos también el tema? O sea que matemáticamente no te da el tiempo para la cantidad que salió. O sea, cuántos pues se reproducían por año. Entonces, hay unos que dicen que nuestras matriarcas tenían sextillizos. En esta paracha dicen eso. ¿Cierto? Sextillizos. Entonces, bueno, dejamos ahí lo del shekel.